¿Pudo alguien haber descifrado definitivamente textos antiguos que nos hablan de la vida extraterrestre en el pasado de nuestro mundo, como cultura y vida primigenia, predecesora y creadora de nuestra actual civilización? Un investigador relegado por la ortodoxia al tratar estos temas, pero que se convirtió en el mayor y mejor lingüista destacado del mundo, confirmaría esta duda. Hoy, sus trabajos están siendo nuevamente desempolvados, ya que entre sus investigaciones surgen datos que podrían aclarar definitivamente fenómenos y eventos que gobiernan el planeta y el origen mismo de la humanidad. Carl Schillmann, lingüista, y el pasado extraterrestre de la humanidad, en Breves historias de hechos y personajes asombrosos. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Una selección de 79 páginas del último trabajo del experto epigrafista, el profesor Carl Schillmann, comprende el desciframiento de los textos paleolíticos del Valle del Indo, Pakistán, el archivo de la cueva de Illinois, en Estados Unidos, Glossel, en Francia, y la cueva de los Tallos, o Tallos Cave, en Ecuador. Los conocimientos sin precedentes relacionados en este texto con respecto a las tecnologías altamente avanzadas de nuestra antigua cultura mundial sánscrita, incluidos los fenómenos relacionados de adopción alienígena, bases subterráneas y mutilación de ganado, colocan este trabajo en la clase de sensible material marcado por la censura. La épica culminación de Schillmann del mayor desafío lingüístico que enfrenta la humanidad ha sido sistemáticamente suprimida. El manuscrito nunca se editó o se produjo incorrectamente, y actualmente está agotado y no hay copias físicas disponibles en ninguna parte del mundo. Durante sus décadas de viajes e investigación epigráfica, Schillmann se enfrentó continuamente con declaraciones profundamente inquietantes entre los textos paleosánscritos del archivo de la cueva de Illinois, que repetidamente se referían a esos fenómenos extraños y predominantes que involucraban naves espaciales circulares no identificadas, abducciones alienígenas, mutilación de ganado y profundidades subterráneas como bases. La dedicación del profesor Schillmann a la traducción de lenguajes jeroglíficos antiguos culminó en su reconocimiento en 1994 de la estructura fonética del paleosánscrito, de los textos del Valle del Indo, un avance que permitió su desciframiento definitivo de la escritura del Valle del Indo y, por extensión, el desciframiento de las escrituras del archivo de la cueva de Illinois y la cueva de los Tallos en Ecuador. La capacidad y la voluntad de Schillmann para vincular los fenómenos enigmáticos de las culturas antiguas han sido reprimidas estrictamente. El único reconocimiento por sus logros fue ofrecido por el Midwestern Epigraphy Society, el MES, otorgando a Schillmann el premio Berry-Field 2007 póstumo, es decir, después de su muerte. Carl Schillmann nació el 12 de marzo de 1909 en la ciudad de Hamburg, hoy distrito de Duisburgo, en el Bajo Rin, Alemania. Inmediatamente después de su época escolar del 1916 al 1926, inició estudios privados de lenguas exóticas, un campo de investigación que lo acompañó hasta su muerte, falleciendo el 25 de abril de 2005 en Born, Bad Godesberg, a los 96 años. Carl Friedrich Carl Schillmann fue un lingüista, epigrafista e investigador de la antigüedad alemán, que obtuvo méritos particulares en el desarrollo del difusionismo moderno, así como en la investigación paleo y la historia primitiva. En los círculos de investigación alternativa, su logro más destacado en el desciframiento de la antigua escritura india del Valle del Indo a mediados de los años 1990 aún no era reconocida oficialmente. Las características definitorias de Schillmann incluyeron su amor por los libros. Compiló una notable biblioteca privada a lo largo de su vida y fue excepcionalmente leído. Su estilo de investigación transdisciplinario y su voluntad de defender vigorosamente, incluso provocativamente, a los inconformistas. Los resultados de sus investigaciones van en contra de la opinión mayoritaria del establishment científico,
así como su pronunciado amor por los viajes, al que se entregaba ampliamente incluso en su edad madura. En 1926, a la edad de 17 años, junto con su hermano y mentor Heinrich Schliemann, que era 5 años mayor, viajó al extranjero en busca de las maravillas del pasado, y los dos viajaron a Grecia, Oriente Medio e incluso Asia Central, para explorar, como explicó más tarde, de dónde vino la humanidad, de dónde vino el lenguaje y de dónde vino la civilización. Nuestros héroes fueron los hermanos Humboldt, y como hermanos estudiosos e investigadores fuimos bienvenidos en todas partes, afirmaría. En 1929, Cart tuvo que continuar sus viajes de estudio solo porque su hermano enfermó y se vio obligado a regresar temporalmente a Alemania para recuperarse. Independientemente y solo visité todos los rincones de Persia, muchos lugares incluso 2 veces o más, diría. A los 18 o 19 años era en ese momento más joven que Sven Hedin en el momento de su primera travesía por los desiertos persas, y mucho más joven que el erudito danés Rasmus Rax, fundador de la lingüística comparada, que tenía 31 años cuando en 1818 exploró Irán y más tarde la India, recordaría el investigador. Después de que su hermano se recuperó y se reunió con él, los dos se trasladaron primero a través de Basora y Bagdad a Siria y el Líbano, luego más al este, donde entre otras cosas cruzaron Baluchistán y visitaron la India británica, Quetta, Rori y en noviembre de 1930 el Valle del Indo. Viajamos, continúa relatando Carl Schliemann, a Lahore, al Valle del Ganges, a Calcuta y luego a bordo de un barco de vapor a Rangún en Birmania, con sus pagodas doradas. Luego atravesamos a pie la selva de Mulmein Siam en Tailandia. Luego, bastante agotados, llegamos a Bangkok en tren, donde encontramos el clima demasiado cálido y húmedo, por lo que viajamos al norte hasta la Indochina francesa, donde llegamos a Vinh y Hue, Phnom Penh, a Hanoi. Contra todo consejo, entramos luego a Guangxi en China, que estaba a declive bajo un régimen militar, y en muchas otras regiones de Kuomintang de China. Su estancia de 4 meses en China llevó a los dos Schliemann, entre otros lugares, a Nanning, Cantón, Hong Kong, Shanghái, Nankín, Tianjin, Beijing y Mudgen, desde donde viajaron a Corea, última etapa de su viaje, su gira mundial en Asia, pero no la última parada del viaje. Finalmente, cruzaron el Pacífico para explorar Sudamérica durante aproximadamente 1 año antes de regresar a Alemania. En esta, el joven Carl Schliemann recibió numerosas sugerencias para su posterior investigación lingüística, como por ejemplo, unos 20 años más tarde, comenzó la reconstrucción de la lengua protocoreana, que según afirmó, estaba estrechamente relacionada a los proto-japoneses, y también planeó la reconstrucción del proto-chino, en parte protosilábico. El genio había despertado su especial interés por el sumerio, y desde 1964 se dedicó a demostrar que se trataba de un dialecto del sudoeste iraní, problema que le ocupó durante unos 30 años. El resultado fue la publicación de su libro Gramática Histórica del Sumerio. Sobre todo, lo invadió una fascinación duradera por el idioma y la escritura de la antigua cultura del Valle del Indo, cuya importancia en la historia de la civilización todavía hoy se subestima en el mundo occidental. Pero volvamos a la juventud de Schliemann. Las condiciones sociopolíticas en Alemania y la toma del poder por los nacionalsocialistas que Carl y Heinrich presenciaron a su regreso en 1933 sin duda tuvieron efecto deprimente en los dos jóvenes políglotas y cosmopolitas. En cualquier caso, el nuevo régimen les dio buenas razones para elegir una vida con mucha libertad, viajar por mar en un velero, un plan que ya habíamos trazado en China Guangxi, cuando viajábamos tranquilamente río abajo, según sus textuales palabras. Y agrega, era noviembre de 1933 cuando partimos de nuevo al sur, después de llegar a Túnez a bordo de un frágil bote de goma llamado Mitos. Nos dimos cuenta de que un pequeño velero de madera sería más útil. Luego compramos uno en Sète, en el sur de Francia, en noviembre de 1934. Con este barco, al que llamaron Etimón, los dos realizaron repetidos viajes a numerosos destinos alrededor del Mediterráneo en los años siguientes, entre ellos a España, antes del inicio de la Revolución de 1936, Francia, Yugoslavia, Albania,
Grecia y especialmente Italia, que visitaron una y otra vez, pasando la mayor parte del tiempo en bibliotecas, especialmente en Padua y Venecia. Además, Carl Schillmann estudió entre 1938 y 1941 con el profesor Alfredo Trombetti de la Universidad de Bolonia, el más destacado defensor de una teoría llamada la monogénesis del linguaggio, llamado también monoglotogénesis, la suposición de que había una lengua original a partir de la cual se desarrollaron todas las lenguas posteriores mediante la diversificación, en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, en 1942, la Segunda Guerra Mundial alcanzó a Carl Schillmann. Aunque él y su hermano habían superado con éxito los exámenes de traducción en más de 5 idiomas para poder acceder a trabajos de interpretación en el servicio diplomático, fue reclutado por la Wehrmacht y enviado inicialmente al Frente Oriental, donde resultó herido. Luego llegó al Frente Occidental, donde terminó su involuntaria carrera militar en un campo de prisioneros de guerra estadounidense. Después del final de la guerra y su liberación del cautiverio, Carl Schillmann se instaló en Oerlinghausen-Lippe, donde reanudó sus estudios lingüísticos y se casó en 1947, por cierto, el mismo día que su hermano Heinrich. El empleo de Carl como intérprete para las fuerzas de ocupación británica en la cercana Delmon brindó seguridad financiera a la joven pareja, y en 1948 tuvieron un hijo, Carl Schillmann Jr., que murió en un accidente en Turquía en 1987. Durante la década de 1950, la familia se mudó a Bonn-Bad Godesberg, donde Carl Schillmann trabajó como intérprete para el nuevo Ministerio Federal de Defensa, hasta su jubilación en 1974, trabajo que le dejó suficiente libertad para sus estudios lingüísticos y actividades organizativas. En 1956, junto con lingüistas interesados de otros ministerios relevantes, fundó la Sociedad de Lingüistas Alemanes, de la que más tarde fue presidente y con la que editó varias de sus publicaciones. A mediados de la década de 1970, Carl Schillmann logró culminar su preocupación de décadas por la escritura de la antigua civilización del Valle del Indo al descifrarla, que, como dijo uno de sus amigos, el historiador de la ciencia, el Dr. Horst Friedrich, innumerables investigadores ya habían perdido los dientes. Presentó y discutió sus hallazgos, a los que el mundo profesional reaccionó de una manera que se caracterizó en parte por un silencio y asombro, según Friedrich, y en parte por un rechazo irritado, en congresos orientalistas en París, Viena y Ciudad de México. A partir de 1978 también realizó viajes de navegación más largos por el Mediterráneo, con un clipper recién adquirido y acompañado de su hijo, donde continuó sus estudios, alternando con viajes de investigación en avión a Estados Unidos, México, Egipto e Irán. En la década de 1980, Schillmann continuó desafiando a los investigadores de la civilización y la prehistoria con hallazgos aún más espectaculares por su naturaleza, descifrando objetos etiquetados como la colección Crespi de la Cueva de los Tallos en Cuenca, Ecuador, de la controvertida Cueva Burroughs en Illinois, Estados Unidos, y de sitios de Europa Occidental como el famoso lugar de Glosel en Francia, como el sánscrito escrito en una variante de la escritura del Indo. La conclusión destructiva de dogmas de Carl Schillmann, que sacó en 1999 en su obra titulada Cuando la nave espacial Athena inclinó la Tierra, la resume su amigo Friedrich de la siguiente manera: la civilización occidental actual era, hace algunos milenios, antes de los cataclismos devastadores que se mencionan en las inscripciones, una cultura avanzada, la de la antigua India, que estaba activa en todo el mundo, colonizando y trayendo cultura. En otras palabras, el descubrimiento de Schillmann es una verdadera sensación, y los seguidores de la tesis preastronáutica y Paleoceti estarán contentos. Schillmann cree haber descubierto, gracias a sus desciframientos, que esta civilización avanzada del antiguo mundo estaba controlada por una supercivilización extraterrestre que poseía naves espaciales gigantes y bases en la Luna, afirmaría Friedrich sobre la investigación de Carl Schillmann. La excelencia académica y las ofertas decisivas del profesor Schillmann en el campo de la epigrafía paleolítica se reafirman en esta publicación, aplicando su clave de cifrado integral a docenas de textos paleosánscritos.
Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.